Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos y bienvenidos a este programa La Luz de tu Espíritu. Mi nombre es Angélica Leteriel y es un gozo y un placer poder estar aquí con todos ustedes en este nuevo programa que, como bien lo has notado o lo has leído, lo he titulado El despertar espiritual y la metamorfosis que tendrá tu vida. Yo sé, mi gente, que este tema se ha abordado muchísimo, pero te voy a dar mi punto de vista. Y ese punto de vista va a ser desde mi experiencia personal y por supuesto todo lo que he observado a través de mis consultas y de los alumnos en escuelas psíquicos. Bueno, quiero invitarte antes de continuar que si te gusta este tipo de programas, este tipo de contenido, te invito a mis redes sociales, Angélica Leteriel, en Instagram, aquí en YouTube, o si el podcast lo estás escuchando en Spotify, en iTunes, no importa dónde lo encuentres, mi página web es www.angelicaleteriel.com. Y bueno, no se diga más, vamos directo a este tema que para mí va a ser bien importante porque al final, si bien es cierto que se ha hablado mucho acerca del despertar espiritual, yo quise agregar algo muy importante, familia de luz, que es esa metamorfosis que sucede. Pero también sé que probablemente es la primera vez que me estás escuchando y que probablemente no tengas ni idea de lo que es el despertar espiritual. Así es que pido paciencia para la gran comunidad que sí ya es consciente de lo que es un despertar espiritual, pero que lo voy a abordar de una forma muy fácil, muy sencilla. Bueno, desde mi particular punto de vista, olvídate de teorías, olvídate de conceptos, porque mi gente, esto hace 30, 50, 100 años, 200 años, son términos que no existían, ¿ok? Son términos que se han ido dando a lo largo de nuestra vida, en los últimos años, en este nuevo siglo, en esta nueva era, pero que anteriormente no se tenía ni idea acerca de lo que verdaderamente era o qué era el despertar espiritual, ¿no? Entonces, bueno, principalmente el despertar espiritual es un cambio, ¿ok? Y el cambio, por supuesto, que se va a dar a nivel mental y a nivel emocional, lo cual lleva a la persona que va a experimentar esto a cuestionarse, varios aspectos existenciales de su vida personal o de la vida en sí mismo. Esa es la realidad, mi gente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo hablo desde mi particular punto de vista. Yo he tenido eventos y bueno, yo hablo de mi despertar espiritual desde hace muchísimos años. El primer impacto fue a los 16 años, cuando mi papá desencarnó. Entonces, para mí fue un evento que tuvo que ver con la muerte. Y lo he visto en términos generales, no es siempre. Lo que he observado es que la persona entra en una catarsis, ya sea por el fallecimiento de un ser querido, un padre, un hijo, una madre, la pareja. Puede ser también un accidente que lamentablemente haya tenido, algún diagnóstico de una enfermedad terminal o incluso también cuestiones económicas. En fin, el alma va a tomar cualquier evento o pretexto, vamos a llamarlo de esta forma, para llevar a la materia a una conciencia, a una catarsis interna. Pero también es cierto, familia de luz, que el despertar espiritual de una persona puede darse sin ninguna de las experiencias que te he comentado anteriormente. También eso sucede. Es decir, el punto es que la persona en todo esto va a atravesar un quiebre. No necesariamente por algo catastrófico, puede ser incluso que simplemente no se adecue a su familia, que no se sienta parte de este mundo o no entienda este mundo y no tuvo que haber vivido una cuestión compleja, dolorosa, ¿ok? Entonces, bueno, en este proceso puede darse incluso en adolescentes, por supuesto. Esto no es materia de una persona con una edad en específica. Obviamente, esta
situación del despertar espiritual, pues claro que está llevándose en generaciones de 30, 40, 50, 60, 70 en adelante años, pero no es menester de exclusivo de estas generaciones, ¿ok? Eso es bien importante. No entremos en una cuadratura y es que tiene que ser y debe ser de tal manera, porque no es cierto. Estamos hablando de cuestiones espirituales, de cuestiones del alma, que no tienen nada que ver con el cuerpo físico, pero que sin embargo sí tienen un impacto en nuestra vida en tercera dimensión. Por consiguiente, pues sí, la persona, el joven, el adulto, va a atravesar un quiebre a nivel interno, por la razón que sea. Que ese quiebre a nivel interno lo lleva a cuestionarse y esto empieza a generar un efecto en cadena. Se cuestiona, por supuesto empieza a cuestionarse, tal vez le pregunta a Dios, le cuestiona la vida, le cuestiona al universo y puede que a partir de ahí empiece una necesidad de investigar, ¿sí? Ya sea en Google, en YouTube, empieza a investigar. ¡Voilá! Mi gente, aquí se abre la puerta. ¿Sí? Ese quiebre puede ser que la persona solo se quede en el quiebre, cuestione la situación y ahí quede. Quedó en una cuestión pasiva. Pero si el ser humano va un paso adelante, felicidades, porque seguro por algo estás escuchando este podcast, porque no te quedaste en la parte pasiva. Cuando se arranca en la parte activa, abrimos esa puerta, lo cual empieza a llegar pues muchísima información, empiezan a llegar cursos, libros, personas, terapias, muchísima información. Y es a partir de este momento que comienza el individuo a traer a su vida toda esta información y que por consiguiente, paso a paso, va a ir teniendo respuestas, ¿ok? Aquí yo hago un paréntesis, mi gente, porque desafortunadamente yo entiendo que en redes sociales hay mucha información. Yo llevo más de 11 años haciendo podcast, compartiendo mucha información, pero la realidad es que si quieres verdaderamente profundizar en todo esto, independientemente que me escuches a mí, escuches a cualquier otra persona, sí te sugiero sumérgete en leer libros, sumérgete a ir un nivel más, cursos si lo deseas, pero la verdad, la mayor fuente de conocimiento va a ser a través de tu meditación, a través de conectar con tu ser supremo. Ya después hablaré con más detalle de esta parte, pero la realidad es que no te quedes ahí, pero ya has dado un gran paso y ya estás por encima de la media. Quiero felicitarte si estás en ese proceso. Muchas felicidades, porque hay gente que ni siquiera se atreve a dar el paso que tú ya estás dando. Por consiguiente, considero, ¿verdad?, que es cuando comienza la metamorfosis de la persona, ya que es cuando en verdad la persona conecta con su alma y esta ya es inevitable en su transformación. Como lo acabo de mencionar, puede ser que en un momento haya sido una cuestión pasiva, sí, dolió el impacto, sí hubo un quiebre, pero te voy a decir algo. Hay otro gran porcentaje de personas que, hablando desde un aspecto doloroso, negativo, muerte, accidente, enfermedad, etc., la persona endurece su corazón, se cierra, se pelea con Dios, se pelea con la vida. Y aquí es a donde nos damos cuenta cuán inmaduros todavía somos a nivel físico, y no tiene nada que ver a nivel espiritual, en el que obviamente pensamos que allá afuera hay alguien que nos está afectando, que nos está lastimando, que quiere lo peor para nosotros. Entonces sí hay un gran porcentaje, mi gente, que se va a endurecer, que va a endurecer su corazón, que se va a cerrar, y generalmente son personas que hacen de ese proceso algo mucho más doloroso. Es inevitable el dolor, sí, cuando hay un impacto, cuando hay una experiencia que vivimos, que nos lastima, que nos lleva a un quiebre. Pero depende de ti que ese dolor se convierta en sufrimiento. El sufrimiento sí depende de ti, depende de mí. Y es aquí a donde tú decides el precio a pagar de esa experiencia, que yo considero que ya suficiente se paga con un impacto,
con un quiebre en nuestra vida, como para todavía ahí agregarle sufrimiento. Yo considero que no. Yo no estoy dispuesta a pagar el sufrimiento, a pagar ese precio. Prefiero pagar el precio de la sabiduría, del tomar psicoterapia, de tomar algún curso, de hacer otro tipo de trabajo, que por supuesto también va a implicar muchísimos cambios, que aquí es a donde entra algo importante. Y muy poca gente te habla de esto, porque la realidad es que hablar del despertar espiritual vende, mi gente, y vende mucho y vende muy bien. Pero hay una burbuja de fantasía, y te lo digo porque obviamente doy consulta, porque tengo una escuela virtual, y hay gente que llega a este camino pensando en que todo va a ser fácil, y no es cierto. No es fácil el despertar espiritual, ¿sí? Y menos es fácil cuando ese despertar espiritual representa, valga la redundancia, despertar una mente después de los 40 años. Y no me lo tomes a mal, porque hay una razón de ser. No te lo estoy diciendo para ofenderte o hacerte sentir mal, no. ¿Por qué es más complejo despertar una mente después de los 40 años? Pues porque ya hay muchas creencias negativas en esa mente, hay mucha basura mental en esa mente, hay malos hábitos, hay desinformación, y lo más fuerte es que hay una realidad establecida en esa persona, ¿sí? Hijos, familia, casa, ciudad, etcétera. Entonces, para los ojos del ego es, no, olvídalo. O sea, olvídalo. Yo no voy a divorciarme a estas alturas de mi vida, y a lo mejor la persona tiene 60 años, 50 años y le llegó el despertar espiritual en esa edad. No, hombre, ¿cómo crees? En este momento mis nietos son más importantes. Si es válido. Yo lo único que te estoy poniendo aquí sobre la mesa es la realidad, ¿sí? El verdadero despertar espiritual, mi gente, duele, ¿sí? Así es que al haber una realidad establecida, pues claro, que cuando la persona entra en su despertar espiritual ya da el siguiente paso, que es donde se empieza a generar la metamorfosis, que la metamorfosis la va a generar tu alma, le lleva a cambiar toda su vida. Y no todas las personas están dispuestas a pagar el precio. No todas las personas están dispuestas a renunciar, mi gente, a esa situación. Y es muy respetable, pero es importante que lo sepas. Casi nadie te dice esto. Y es que el verdadero despertar espiritual duele, y duele muchísimo, porque es algo interno, no es algo de la mente externa, no es algo de fulanito o perenganito, no, es algo interno que duele, y duele muchísimo, porque quizá es la primera vez en donde en verdad verás tu verdad, y obviamente verás en la clase de persona que te convertiste, o la vida que estás viviendo. Y no siempre es lo que pensamos o soñamos cuando éramos niñas, cuando estábamos en la adolescencia. Y claro que ver eso duele muchísimo. Vienen catarsis durísimas, mi gente, y te lo digo por la consulta que doy, por experiencia personal. Son crisis muy fuertes, que lo único que te puedo decir, más allá de lo que ya te dije, sí, el curso, los libros, la terapia, registros akáshicos, tarot, todo suma, familia de luz, todo suma, pero de nada te sirve tener lo externo si tú te sigues tratando de una forma nefasta. Tenemos que entender que venimos en un adormecimiento, como lo dice el curso de milagros. El Hijo de Dios vive un sueño donde hay pesadillas, hay dolor, hay sufrimiento, hay hambre, hay pobreza, hay miseria a nivel emocional, hay falta de amor, etc. Y el Hijo de Dios en ese sueño piensa que el culpable es el Padre Divino, la Madre Divina, cuando en realidad no es así. Es su propio sueño, es la propia pesadilla que está teniendo. Por consiguiente, si empezamos a entender que somos responsables el 300% de nuestra vida, y que lo que tenemos hoy en día
llámale economía, familia, hijos, nietos, casa, no casa, etcétera, ha sido el resultado por nuestras propias decisiones. Por consiguiente, lo que te puedo decir es que si tú estás en una metamorfosis, has entrado en esas catarsis emocionales y en las cuales de alguna manera hay quiebres profundos, donde ya hay cuestiones que te preguntas a nivel existencial, empieza a amarte. Ámate por sobre todas las cosas, abrázate. Ten compasión de ti, no puedes cambiar el pasado. Ya lo hiciste, ya cometiste los errores. Vamos, yo a veces me digo, a ver, Angélica, ya la embarraste aquí. Deja de lamentarte y mejor, Angélica, ponte a resarcir, ponte a sanar, ponte a trabajar en dónde estuvieron los errores, en dónde estuvieron las fallas y ahí hacer el trabajo. Es lo mismo que te digo a ti. Deja de culparte, deja de condenarte, es que porque aguanté esto y que pasaron tantos años y lo que sea, ya viviste las consecuencias de tus actos. El amor es lo que te va a ayudar a salir adelante de ese hoyo. Por consiguiente, ámate, te lo vuelvo a reiterar, abrázate, ten compasión de ti, reconoce que pues quizá lo hiciste con conciencia o tal vez ni siquiera sabías lo que estabas haciendo. Porque te voy a decir algo y con esto concluyo este programa y este tema. Tú eres la única persona que se puede dar esa contención. No te lo puede dar nadie, no te lo puede dar tu marido, tu esposa, tus hijos, tus nietos, el dinero, no te lo van a dar, porque si no, no estarías aquí escuchando este programa y más si llegaste hasta el final de él. Por consiguiente, no esperes que allá afuera te comprendan, porque no te van a comprender, pero la persona que debe contenerse a sí misma eres tú. Entonces, a través de ese amor, de esos abrazos y de esa compasión, créeme, de verdad te lo digo, te va a ser más fácil el proceso. Así es que ha sido un placer haberte compartido toda esta información, deseando que te ayude, que haya dejado un granito de arena para ti, para que comprendas lo que verdaderamente es el despertar espiritual, que en teoría no tiene nada que ver, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar, pero lo importante es que puedas lograr entender la metamorfosis del mismo. Que Dios te bendiga, nos seguimos escuchando, recuerda mis redes sociales, Angélica Leteriel, y gracias por ser parte de esta gran familia de luz. Bendiciones.